hoy voy a compartir con ustedes una receta de panquecitos o pastelitos de elote y los ingredientes que necesitamos son aceite vegetal, leche, azúcar, polvo para hornear, sal, huevos, vainilla, harina cernida y elotes. Vamos a empezar por mezclar la harina con la sal y el polvo para hornear. Dejamos acá y te muestro cómo vamos a cortar el elote. Para esta receta necesitamos 2 tazas. Como no quiero que los granos empiecen a brincar por todos lados, voy a cortar el elote a la mitad y así los granos van a caer más cerca, no van a ir por todos lados. Tal vez aquí son 2 tazas, pero voy a cortar otra mitad para asegurarme, es un poco más de la mitad, nada más para asegurarme de que tenga las 2 tazas que necesito. Como mencioné, para esta receta vamos a utilizar 2 tazas de grano de elote. Voy a poner esta taza acá en la licuadora, lo voy a moler. Este grano está tierno, así que no necesita leche. Lo voy a tratar de moler así. Si veo que tengo un poquito de problema en molerlo, le voy a agregar un poquitito de leche. Si no, nada más lo voy a moler así. Ahorita te digo si utilicé leche. Ya lo molí, no le agregué nada de leche, nada más los puros granos. Que esto lo vamos a dejar acá y voy a separar las claras de las yemas. Ya separé las claras de las yemas y ahora las voy a batir y le voy a ir incorporando el azúcar. También voy a agregar las yemas y la vainilla. Vamos a batir a velocidad alta. Después de casi 1 minuto, voy a empezar a agregar el azúcar poco a poco. ha pasado más o menos otro minuto y agrego un poco más de azúcar. Después de unos 30 segundos agregamos más azúcar. Con la espátula muevo las claras hacia el centro. Después de otro minuto agrego más azúcar. Esta es la consistencia que tiene. Y voy a agregar el resto del azúcar. Le voy a agregar la vainilla. Y voy a agregar las yemas una por una. Solo espero que se incorpore la yema que agregué y agrego otra. Agrego la última yema. Muevo la mezcla hacia el centro para que se incorpore bien. Y le apagamos. Ya tenemos estas claras y yemas listas. Ahora voy a enjuagar las espátulas porque vamos a hacer la siguiente mezcla. Vamos a incorporar
la taza de elote que molimos con los demás ingredientes que faltan, la leche, el aceite, voy a empezar a batir a velocidad media y voy a incorporar la harina como en unas 2 o 3 partes. No tenemos que batir esta mezcla por mucho tiempo, nada más en lo que se incorpore y listo. Y apagamos. Tenemos las dos mezclas listas. Esta nada más el propósito era de que se mezclara los ingredientes, no la batí por mucho tiempo. Voy a agregar la primera mezcla que tenemos. Como la segunda mezcla tiene aceite, entonces pareciera que es un poquito difícil de incorporar, pero eventualmente aún las dos mezclas se van a incorporar. Voy a agregar todo lo que falta porque no quiero sobrebatir la mezcla. En total me llevó más o menos como 5 minutos para incorporar las dos mezclas. Ya está lista. Ahora, antes de que la ponga en el molde o en los moldecitos que voy a utilizar, le vamos a incorporar la taza de granos de maíz que dejamos para el último. Acá tengo la taza de granos de elote y le voy a agregar una taza de harina. Lo voy a mezclar. La harina es para que algunos granos queden en la parte de arriba, para que no todos se vayan hacia la parte de abajo. La harina les ayuda a que floten un poquito. Entonces nada más mezclamos así poquito y lo agregamos a la mezcla. Mezclamos para que se incorporen. Nada más unas cuantas veces. Y ponemos la mezcla en los moldecitos. Voy a utilizar este molde para hacer los panquecitos de aquí. Ya le puse cooking spray para que no se pegaran. Y voy a utilizar esta tacita para que sea más fácil poner la mezcla. Te recomiendo que le pongas un poco de harina a los moldecitos. Yo nada más utilicé el cooking spray, pero creo que sí fue necesario que hubiese utilizado harina para que hubiera sido más fácil sacar los panquecitos del molde. Voy a dar unos cuantos golpecitos por si tiene burbujas para que floten hacia arriba. Me sobró mezcla y voy a utilizar otro molde igual para poner la mezcla que todavía tengo acá.
El horno está precalentado a 350 grados Fahrenheit. Los voy a meter al horno por unos 18 a 25 minutos. No necesita mucho tiempo porque los moldecitos están separados, entonces el calor se distribuye con más facilidad y se cocinan más rápido. Después de los 18 minutos los voy a checar con un palillo. Si les hace falta más, los voy a dejar unos minutos más. Después de que se cosan, te muestro cómo quedaron. Los panquecitos de elote están listos. Los dejé en el horno por solo 18 minutos y los dejé enfriar como por más o menos media hora. Quedaron bien esponjaditos. Así quedaron por dentro. Súper esponjositos. Espero que te animes a hacer los panquecitos de elote. Muchas gracias por mirar el video y nos vemos en la siguiente receta.